Los vikingos. Por siglos, estos guerreros nórdicos azotaron Europa. Eran los guerreros más temidos y odiados de su tiempo. Han sido llamados piratas, invasores y paganos. Pero quiero saber quiénes fueron realmente, cómo y por qué peleaban. Siglo VIII después de Cristo. Es el amanecer de la era vikinga, pero no existe ningún estado vikingo. En su lugar, la actual Noruega es un revoltijo de pequeñas jefaturas. La razón, la geografía. Noruega tiene aproximadamente 24.140 kilómetros de costa. Fiordos profundos dividen el paisaje y dificultan la unificación. Antes de poder dominar la región, los vikingos primero deben dominar la lucha entre sí mismos. Y el lugar más sencillo para encontrarse es en el mar. Lo que está a punto de ocurrir es que estos sujetos están listos para ponerse al lado de los otros, atar su bote al de ellos, luego abordarlos y matar a todos, pero conservando la nave para poder robarla. Los dos barcos de guerra vikingos se atarían entre sí. Una vez juntos, comienza una batalla cuerpo a cuerpo para apoderarse del bote del oponente. Esto es lo que separa a los vikingos de otras culturas guerreras de su época. La guerra naval. Luchas brutales de barco a barco. ¡Increíble! Phil Borten es un experto en el combate cuerpo a cuerpo y en la guerra naval vikinga. Se nota que hay una gran diferencia entre pelear en tierra firme. Bien. Tenemos esta división, el agua y también la borda del bote. Entonces lo que estamos viendo es una línea como si estuviéramos en tierra, ¿cierto? Y según entiendo, la otra meta era no destruir el bote. Querían controlarlo. Destruirlo no era prioridad. La idea de amarrar los barcos era crear una plataforma mucho más grande para Entiendo. pelear. Esa plataforma de lucha consistía en cientos de estos largos barcos vikingos amarrados. Un enorme campo de batalla flotante. Se requiere agresión y balance. Les aseguro que en un campo de batalla mojado y flotante no es nada fácil. Resbalé y perdí el equilibrio, así que tú te acercas. Todo está en la coordinación y el tiempo. Por ejemplo, si pones el pie en la borda, para tener ventaja sobre mí, solo debo golpear abajo. Eso es todo, termina la pelea. Sí. En cuanto me cortes el pie, estoy acabado. Querrás golpearme, pero al mismo tiempo, si extiendes el brazo demasiado para lanzar golpes, De acuerdo. puedo ser yo quien te corte el brazo. Usan mirada periférica y buscan el rostro, las manos y los pies. Buscan una ventaja, una posición o un lugar donde puedan derribarte. Como boina verde me entrené en todo tipo de combate mano a mano. Y siempre se trata de ganar posición sobre tu oponente. Pero en un bote, ganar esa posición toma mucha más paciencia y tiempo. Ahora siento que el bote se está moviendo bajo mis pies, así que debo tener mucha precisión. Y si vuelvo a tener un espacio abierto, intentaré cruzar, tomaré impulso hacia su bote. Ahora estamos frente a frente y lo que haremos será cambiar del rango. Ahora él tiene su cuchillo y lo pone frente a mi cara. Estoy en problemas. Peleamos con espadas, cuerpo a cuerpo y con cuchillos. Oye, es muy rápido. Ellos tenían que ser muy hábiles en muchos Es aspectos. combate a corto rango, muy de cerca. Estamos confinados en un barco, no hay a dónde correr ni escapar. Todos luchan alrededor y todo es útil como arma. Se nota que ellos eran muy buenos en esto porque no hay margen de error. Tenían que entrar tan rápido como pudieran y matar al otro, mientras se libraba una gran batalla alrededor de ellos. No tenían apoyo, la cubierta se movía y era un absoluto caos. Era difícil pelear así. Los vikingos aprendieron estas tácticas de lucha naval peleando entre ellos en brutales guerras de vikingo contra vikingo. Imaginen estas aguas repletas de cientos o tal vez miles de naves de guerra amarradas, creando un enorme campo de batalla flotante. Los vikingos eran maestros de estas batallas navales, pero también perfeccionaron los ataques rápidos y sorpresivos. El arma clave: el largo barco vikingo. El barco largo era clave para la cultura guerrera vikinga, y su gran motor eran estos sujetos, los remeros. Al hacer esto puedo notar que el truco no es tanto hacerlo fuerte, sino llevar el ritmo del que está adelante, así que me está costando ir a tiempo. Estamos avanzando, pero piénsenlo. Hacer esto durante varias horas era un trabajo duro. Imaginen si estaba lloviendo y hacía frío.
y remaban durante varios días. Esto nos da una idea de cuán rudos eran estos sujetos. Per Anderson es un historiador que se especializa en la cultura guerrera vikinga. Per, ¿qué hacía a estos botes largos tan letales? El barco largo se construyó para los ataques. Era un barco de ataque, estilizado, fácil de manejar y muy rápido. El término escandinavo vikingo significa ataque marítimo. Y estos barcos largos fueron diseñados para darles una ventaja física, pero también ayudaban a crear una fuerza de combate muy unida. ¿Y cómo era la vida en este bote? Normalmente en un viaje largo había doble tripulación. Podías tener una tripulación remando y otra descansando, y luego se cambiaban. Tenían que ponerse lo más cómodo que fuera posible. Como ves, no hay cubierta. Así que no hay a dónde ir, no hay una cubierta inferior ni cabina. Siempre estás expuesto al clima. Tenían que dormir en la cubierta. Creo que se podría decir que estos sujetos se conocían muy bien entre sí y debían trabajar unidos para estar en este tipo de barco. Así es. Era como si fueran hermanos. Se cuidaban entre sí. Sé por experiencia propia que un viaje largo y duro puede fortalecer una unidad. Pero me asombra que los vikingos no solo debían trabajar juntos como guerreros, sino también como ingenieros. Parece que eso está funcionando. Los guerreros vikingos podían construir sus propios barcos, convirtiendo troncos de árboles en tablas con una sola herramienta, el hacha. Iba a decir que es mucho esfuerzo. ¿Puedo intentarlo? También pude notar que hacías este movimiento con el hacha. Muy fuerte. ¿Muy fuerte? La técnica es usar menos fuerza y más destreza. Si lo haces así, Estoy cortando mucho. rebanadas finas. Con una tripulación de hasta 50 hombres y sin planos escritos, los vikingos hicieron algo que pocas otras culturas pudieron hacer. Un constructor habilidoso fabricaba el barco de memoria, sin cálculos exactos. Un barco promedio necesitaba madera de más de 12 árboles, en su mayoría especies de cedro, abeto y pino. Las curvas pronunciadas en la proa y popa creaban un producto diseñado ingeniosamente. Los vikingos podían remar rápidamente hacia adelante o hacia atrás sin dar la vuelta. Las tablas laterales superpuestas tenían 2 centímetros de grosor y el espacio entre ellas se rellenaba con lana, pieles o musgo cubierto de brea. Pero la ventaja dominante de los barcos era su fondo plano. El fondo de estos barcos se extendía bajo el agua a apenas 50 centímetros, lo cual les permitía navegar en aguas poco profundas y en ríos, y luego atracar casi en cualquier parte. Había expertos en el oficio que solo se ocupaban de esto, pero se podría decir que incluso algunos guerreros que viajaban en estos barcos largos también sabían cómo repararlos y seguro tuvieron que hacerlo, ¿no? Si no, no regresaban. Exacto. Lo impresionante es que esta destreza motriz, esta habilidad de crear, manipular y poder usar herramientas con una exactitud virtuosa era la clave de su éxito, y sin esas habilidades y sin esas destrezas no habrían podido hacer lo que hicieron, no habrían podido explorar un rango tan grande, ni hubiera existido una era vikinga. A finales del siglo VIII, los estados vikingos en toda Escandinavia habían perfeccionado la guerra naval y la construcción de estos barcos de guerra. Llegaron a un momento crucial. Estaban listos para extenderse más allá de las costas. 793. Barcos largos vikingos zarpan de Noruega. Su blanco, las Islas Británicas. Barcos de guerra cargados con cientos de guerreros vikingos atracan en Lindisfarne, Inglaterra, y saquean brutalmente el monasterio. Artefactos cristianos son robados o destruidos, y los monjes desarmados son masacrados. La brutalidad de los ataques crea una onda de impacto a través de la Europa cristiana. La era vikinga ha llegado. Era imposible saber cuán lejos llegaría su poder. El reino de terror vikingo había comenzado. Antes de terminar, Europa sería desolada por grupos de guerreros vikingos de élite, y un rey ascendería para unirlos bajo una misma bandera.